¿Dónde me he metido? ¿Qué hago yo aquí, no? Tú no eres nadie. El ejército, el abuso, las vejaciones. La humillación permanente. Te decían firmes, te pegaban un puñetazo en el pecho. Yo he visto a tíos de 2 metros llorar como niños pequeños. Moratones teníamos en todos sitios. Pasé miedo, mucho miedo. Fue durísimo. Me intenté suicidar. Muchos días era un infierno. Pensaba que me iba al otro barrio. De entrada, ya el viaje fue un poco... Atravesamos el antiguo túnel de Viella, en el que había estalactitas de hielo. Y cuando llegamos al valle, caía una nevada impresionante. En agosto yo estaba en San Clemente, Sasebas. Apareció la compañía de esquiadores y escaladores, pidieron voluntarios y el único que levantó la mano fui yo. Pensé, ya está. Mi padre hizo lo imposible para evitar que hiciera la mili en el Valle de Arán. Nada más llegar al Valle de Arán, sufres un impacto ambiental. Todo nevado, el suelo helado. Se nos acercó un soldado que venía a buscarnos sin abrigo y enseguida tuvimos la sensación de que pasaba algo raro. Ese hombre nos hizo subir los petates, que eran las bolsas que llevábamos, por encima de la cabeza, más arriba incluso, y nos obligó a correr hasta el cuartel. Allí nos esperaban unos 60 soldados con una mirada de dolor, de odio. Probablemente por lo que habían pasado durante los 6 meses anteriores. Cuando salimos al campo, nos llevamos los vagones, uno para los cubatas y otro para los trozones. Albert Areán, presente. Siempre riendo. A este no le quitas la sonrisa ni con malas noticias. Mi ídolo. Hay que sonreírle a la vida. Mi ídolo. Vosotros erais veteranos. Yo era un conejillo al que el día antes de empezar se le ocurrió cruzar por el pasillo a ver qué encontraba. Y lo primero que oigo, con el pelo recién rapado, es el grito de guerra. ¡Conejo! ¡Mañana vas a morir! Prepárate mañana, que vas a morir. No era el momento de tener miedo, pero esa fue una presentación y pensé, ojo, aquí no hemos venido a hacer amigos. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ese día que entras en ese cuartel, o sea, es como entrar en, yo qué sé, en la cueva. Es como decir, ¿dónde me he metido? ¿Cuánto tiempo? Sí, ya ves. Les decía que hacía 40 años que Totalmente, no estábamos 40 aquí. ya. Joven como era, que era menor de edad, tenía 17 años, acababa de salir de casa y encontrarte este panorama, pues fue un poco bestia. Pasa, chaval. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bien. Estamos en el cuerpo de guardia. Ahora mismo en el cuerpo de guardia, sí. ¿Cuántas horas habremos pasado aquí, no? Nos dijeron que siguiéramos hasta la compañía y aquello fue, bueno, no sé, gente tirándose desde las literas al suelo, gente haciendo flexiones, gente que se cae el techo, todo el mundo encima de las literas, aguantar el techo. O sea, en ese momento pensé, digo, ¿esto qué es? Luego ya empecé más con el mejor. Comíamos bien, sí.
Mira, yo no voy a comer, ¿eh? No será la primera vez. Conejo, abre la boca. Que a mí me gustan, ¿eh? Venga, para que no se diga. La primera zanahoria, cuando llegué, me la pusiste tú en la boca, ¿eh? No lo olvidaré nunca. Pero fue con mucho cariño. Abre la boca. Y una zanahoria directamente en la boca delante de todo el mundo. Porque toda la población de Viella veía perfectamente desde fuera lo que estaba pasando allí dentro. Y nosotros estábamos allí formados y les oíamos gritar: «Bienvenidos, conejos». Aquí faltan 249 kilos porque nos dieron 250 el primer día para comer entre 70 personas. No sé cuánto toca a cada uno. Venga, toma pan. Me harté a comer zanahorias, pero ya no solo zanahorias con picante, zanahorias con lo que sea. ¿Recordáis el momento en que entrasteis en la compañía, el momento en que cruzasteis la puerta? ¿Qué pasó? Bueno, es que en ese momento los veteranos tenían los ojos ensangrentados, fuera de las órbitas. Parecía que te querían matar. No llegaban a eso, pero los veteranos te comían. Conejo, vas a morir. Te decías, ¿dónde me he metido? El primer día yo también recuerdo las taquillas volando por las escaleras. Metían a los conejos dentro y lanzaban las taquillas escaleras abajo. Tiraban todos los colchones, los mezclaban y los tiraban por la ventana. Sí, la piltra de verano. Sabíamos que veníamos a un cuartel de élite y que era muy duro físicamente. Desde el punto de vista militar era muy estricto. Lo que no sabíamos, al menos yo, era todo el maltrato que había. Había muy malas personas. Sí, sí. Cuando llegabas de novato, durante un mes no salías. No salías. No recibías llamadas. No recibías correo. No recibías nada. Yo me fui a la mili con mi guitarra, mi camiseta de los Rolling Stones, el pelo largo y tal, pensando que sería como un campamento. Íbamos súper emocionados, nadie sabía nada de lo que pasaba allí. Nos recibieron unos 7 u 8 veteranos, abuelos que se decía antes, y nos bajaron a hostias del camión, pero en plan, hostia, hostia, ¿qué pasa aquí? Estábamos alucinando. Y también recuerdo que los veíamos a los veteranos como si fueran 10 años mayores que nosotros, con las barbas y tal, y nosotros que íbamos todos rapaditos. Fue como entrar en otra dimensión. Hostia, ¿qué está pasando, no? ¿No veníamos a otro puesto? ¿Esto qué es? Metían a un soldado dentro de la taquilla. Cerraban con llave y tiraban la taquilla escaleras abajo hasta el rellano. Y yo pensaba, esta gente, ¿qué tienen en la cabeza? Están completamente locos. No podías prever nada, ni sabías quién era qué. Pero se respiraba en el ambiente inmediatamente el abuso. La burla. El desprecio por parte de los soldados. Por la noche unos veteranos entraban gritando que todos en calzoncillos y camiseta, en el patio, a formar descalzos. Te hacían formar y hacer una especie de instrucción sin ningún mando. Y decías, bueno, ¿esto qué desmadre es? Cada noche era algo distinto, se inventaban un juego distinto y era un juego distinto que nos hacían... Venga, pon el brazo. A ver si eres un hombre. Tú te creías que te comías el mundo con 18 años, pero éramos críos. Y era miedo lo que teníamos.
decían firme, te pegaban un puñetazo en el pecho. Depende de quién será, pues te lo pegaba más fuerte o menos, más flojo. Aquello parecía un manicomio. Todos los soldados corriendo arriba y abajo, saltando por las ventanas. Los veteranos dando puñetazos a los recién llegados, haciendo flexiones en el suelo. Nos ponían un machete en el suelo y teníamos que hacer flexiones sobre el machete. Yo he visto llorar a tíos de 2 metros como niños pequeños. Y entre nosotros, tranquilo, que no pasa nada. Fue brutal. Fue brutal. Se quería crear una atmósfera de miedo y de lo que ellos llamaban respeto. Una vez me encontré con un boxeador, un tipo que medía casi 2 metros. Me dijo que me cuadrara, que me pusiera firme. Y en cuanto lo hice, me soltó un puñetazo que me levantó del suelo y me lanzó al otro lado del barracón de los soldados. Estuve casi 1 minuto sin respirar hasta que por fin me vino una bocanada de aire. Yo pensaba que me iba al otro barrio. Los veteranos ejercían violencia sobre las personas que estaban allí por su frustración o por lo que quisieran ellos representar, por el alcohol, por la gente que se escapaba al pueblo y luego venían todos borrachos y hacían y deshacían lo que querían. Los mandos en ningún momento. Yo cuando llegué allí yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Y los mandos dónde están? Te pegaban, te empujaban y te tocaban. Te humillaban. Y si no sabían el motivo, se lo inventaban sobre la marcha. El castigo era diario, cotidiano. Arrodíllate. Déjame que me siente encima de ti. Pongo el pie sobre tu espalda, porque no quiero agacharme para secármelo. Y si puedes chupármelo, me lo chupas. Yo tengo el poder. Si no nos pegaban por un lado, nos pegaban por otro, daba igual, ¿no? Moratones teníamos en todos sitios, pero no se nos veía. Te marcaban donde no se veía. Todos los golpes o todo lo que te hacían como... Yo tenía un hematoma aquí en el pecho y llevaba 1 mes, no más. Cuando estás aquí, a medida que te van pasando cosas, entiendes por qué la gente es tan agresiva y por qué pasan los suicidios. Porque todo el mundo te machaca. Hoy, por ejemplo, nos han machacado bien. A veces lo mandarías todo a tomar por culo, pero al cabo de un rato te surge otra preocupación y ya no piensas más en eso. ¡Ábreme la puerta, Lola! ¡Pendientes de la derecha! ¡Pendientes de la derecha! ¡Para! ¡Eso sí que tiene huevo! ¡Ay! ¡Va! ¡Ven! ¡Ven! ¡Go! Conejos, en pie. Se decía con una voz muy bajita para no despertar a los veteranos, pero era como una pesadilla que teníamos en la cabeza. El conejos en pie, sabíamos que significaba que teníamos que levantarnos y pasar toda la noche haciendo el cafré. En los primeros 4 meses no dormimos una noche entera. Te llenaban el lavabo de agua helada. Claro, tú estabas medio groggy y tenías que coger una moneda con la boca, 1 peseta. Aquello fastidiaba a esas horas de la madrugada, porque el agua estaba realmente fría. Yo me pasé pues 4 o 5 meses de mi vida
durmiendo con un ojo abierto, porque llegaban a las 2 o las 3 de la mañana, te tiraban la cama al suelo, te subían arriba a la biblioteca y ahí pues hacer lo que quisieran ellos. Era la sensación de vulnerabilidad. Había una cosa que la primera vez que te enfrentabas a ella, que era que los retretes no tenían puertas. Lo difícil que es mantener una cierta dignidad. Lo fundamental que es la solidaridad entre iguales. La identidad es más frágil de lo que parece, ¿no? Y entonces, si a ti te quitan tu ropa, te cortan tu pelo, eres un ser que está con un uniforme, con la cabeza rapada, ¿sabes? Y que está en una multitud que va corriendo de un lado para otro, que además de pronto te ves con un fusil en la mano, ¿sabes? Y te ves encerrado en ese mundo, en el que las normas son completamente distintas a las normas habituales. En el que estás rodeado de extraños que continuamente te dan órdenes y en caso pueden hasta insultarte o pueden abofetearte, ¿no? Entonces eso te crea tu propio sentido de la identidad se fragiliza mucho. ¡Consulería, señores! ¡Consulería! ¡Media vuelta! ¡Alto! ¡A la cura de los compañeros! Eso sí que es una marca, ¿sabes? ¿No? El sentir que tú eres, que pueden hacer contigo lo que quieran. ¡Media vuelta! En el ejército todo eran jerarquías, ¿no? Oficiales, suboficiales, clase de tropa, cabo, soldado de primera, soldado de segunda, mulos, caballos. Era un conejo y por lo tanto eras lo último, ¿sabes? Lo último de lo último. Te anulan. Digamos que te resetean. Tú llegas allí y te resetean. Tú no eres nadie. Tú has nacido hoy. Y serás así, así, así. Ya no soy ni joven, ni fracasado, ni colega. Soy artillero. He ido a parar a un cuartel de pringados. Las instalaciones están hechas polvo. Y los veteranos dan miedo. Hay uno que cuando acabe la mili aún le quedan 8 años de prisión. Y unos mandos que están aquí como castigo. Y a muchos de ellos les gusta beber. Yo soy Alex Gorina y fui uno más a quien le tocó hacer la mili porque tocaba hacer la mili. Recuerdo que entré en el cuartel con la sensación de estar entrando en una prisión, es decir, de aquí no sales. Que de repente aparecieran mi madre, mi padre, mi prometida, mis hermanos, a verme, creó como una especie de pequeña familia provisional en un momento determinado. Fue muy emocionante, porque de golpe lo que me ayudaba a aguantar estaba allí. Y eran ellos, y seguían igual. Podías tocarlos, podías recuperar el calor corporal. Podías mirarte en ellos. Tenía un valor extraordinario.
no estaban bien. Estaban todos chalados. El consumo de drogas en el ejército de Melilla era monumental. Yo tenía que llevar la grifa que ellos traían de Melilla hacia la península dentro del TOA, oculta por orden suya, porque luego ellos venían a Almería o donde fuera. Por tanto, eran los principales traficantes de droga que había en ese momento de hachís, de grifa, en el país. Y la consumían constantemente. Llevaban unos paquetes así, de grifa, que... Allí todo era terrible en conjunto y había mucho miedo, porque por la noche te despertaban para ir a la frontera a hacer maniobras, por si acaso. Y nunca sabías si era de verdad, si realmente ibas a la guerra. No había diferencia, no te podías imaginar. Yo subía al vehículo que conducía, el TOA, cerrando los ojos y despidiéndome de mi familia, porque no sabes si realmente te vas a meter en un lío, ¿no? Yo pensaba, no puede ser. ¿Mi vida tiene que acabar aquí y de esta manera? Muchos soldados iban bebidos, y esos episodios de borracheras o de drogas a veces se les iban de las manos. Yo llevaba la comida a los soldados que estaban lesionados, y un veterano me salió al paso. Me pidió que le diera la comida que llevaba para los otros veteranos y le dije que no, que era para los veteranos que estaban lesionados. Sacó un cuchillo de un tamaño considerable que llevaban los veteranos, me lo puso en el cuello, empezó a apretar, a presionar, y en un momento de pánico, cuando pensaba que me lo iba a clavar, lancé la bandeja. Le quité el cuchillo y justo cuando me aparté hizo un movimiento rápido. Me pasó el cuchillo por la cara. Por suerte pude poner la mano. Y me cortó entre los dos dedos. Un buen corte. Si no llegó a poner la mano, me habría saltado un ojo o me habría quedado una marca en la cara para siempre. Vino uno que era cabo primero. Me dio un puñetazo en el esternón. Estaba en la cama y no me lo reventó de milagro. Y a ese le dije, cuando me levante te mato. Seguramente por inconsciencia, ¿eh? Pero no tenía miedo. No les tenía miedo a ellos. Yo no les tenía ningún miedo. Que me dieran 4 hostias, pues que me las dieran. Ya te cansarás. Las primeras semanas largas, efectivamente, la sensación de miedo estaba ahí. Muchos días eran un infierno. Muchos días eran un infierno. Pero había que vivir con eso. Se me cayó todo el pelo del cuerpo. Por un estrés prolongado. Una situación de estrés. Yo tuve pensamientos, no de suicidio porque me quería mucho, con pelo o sin pelo. Lo más bestia que llegué a hacer fue intentar romperme una pierna. Puse la pierna sobre unas piedras, cogí otra piedra y me di un golpe. ¿El diagnóstico? Esguince de no sé qué y no sé cuántos. Venga, a correr, estás bien. Yo leía. Me pasaba las horas leyendo y escribiendo cartas. Al ser el conductor del TOA, con la excusa de limpiarlo por dentro, cerraba la puerta y me quedaba allí. Ese era mi escondite.
Y en ese escondite me sentía, durante un rato, sin tener que compartir conversaciones estúpidas, ni estar delante de bestias humanas, ni estar expuesto a todo eso. Los pocos lugares donde nos podíamos esconder los conocían los veteranos. Eran la cantina, la biblioteca, la sala de proyecciones o las camaretas donde dormíamos. A partir de ahí no había más lugares para esconderse a no ser que te fueras al pueblo. Yo tenía un apartamento que podía ir allí y descansar, porque otra cosa es que estaba reventado. Y para mí fue como un secreto que yo tenía. Recuerdo haber puesto la bañera con el agua hirviendo y meterme allí, perfectamente, con el frío que hacía, a descansar, pero poca cosa más. La historia es que nunca se lo dije a nadie. En el segundo piso. El apartamento está en el segundo piso, a la izquierda. A ver el piso. A ver qué os parece el pisito. La habitación que tenía escondida aquí. Pasen y vean. ¿Aquí está el guardaesquís? Si no os gusta me da igual. Aquí está el baño. Aquí podríamos haber pasado un fin de semana, ¿eh, cabronazo? ¿Este es el material que teníamos? De esto no teníamos en la mili, ¿eh? Ostras, el chándal. El chándal, tío. El chándal. El pantalón del chándal. No. ¿Os acordáis? La sudadera. La chaqueta. Mira. El logo. Hostia. Auténtica, ¿eh? Sí. Hostia. Nacho, mira qué vistas tenía. Se venía aquí el cabrón y nos veía a nosotros sufrir ahí y aquí nosotros... Míralo, hala. ¿Veías al cuartel desde aquí? Sí. No el veia perquè... Se lo imaginaba, decía, mira, aquellos allí, yo aquí. Lástima no haberlo sabido 40 años antes, ¿no? Nos lo podrías haber dicho antes. Creo que hubiera dado igual. Hombre, pero lo habríamos podido aprovechar, seguro. Al menos un fin de semana nos podría haber invitado. Mirad lo que he encontrado. ¡Hostia! Fotos históricas. Esta es buena, ¿eh? Durmiendo en los iglúes. Hombre. Esta era nuestra segunda residencia. Mira, nuestra patrulla. Fernando y Carles. Aquí volviendo de la supervivencia. Y aquí comiendo el conejo que teníamos ahumado hacía días. Arriba, siempre arriba, con los esquís. A todo gas. Albert. Aquí adelgacé 10 kilos después de 11 días de no comer nada en supervivencia. 10 kilos, ¿eh? La primera vez que tocó camuflarse, alguno de vosotros, gracioso, me llenó, parecía yo de Plantavid. Me pusieron de ramas. Sí, ríe. Solo me faltaban las luces de Navidad. Míralo. Había una obsesión por competir para ser los más duros, los más fuertes. Y nos entrenábamos para ser los más preparados. El entrenamiento físico era importante, era intenso. Uno de los ejercicios que hacíamos era la supervivencia. Maniobras de supervivencia que consistían en pasar unos 11 días en la montaña, alimentándonos de lo que encontrábamos. La dureza en ese sentido no venía tanto por no comer, sino por el frío que llegamos a pasar. Muchas veces llovía, nevaba, y al final tus fuerzas se iban agotando hasta llegar a un punto en el que el cuerpo, empieza a estar al límite. En una ocasión tuvimos que estar toda la noche bajo un pino, a bastantes grados, bajo cero, tras 11 días sin haber ingerido prácticamente nada. Y aquella noche tuvimos algún problema importante, sobre todo por intentar no dormirnos, porque si alguno se dormía podía ser que ya no despertase.
lo que estaban haciendo es endurecerte. Según ellos, lo que tenían que hacer es endurecer al conejo, hacerle fuerte, hacerle que aguante cualquier cosa. Yo creo que todo era un conjunto de medidas bien planeadas para que, bueno, pues que resistieses cualquier ataque de yo qué sé, enemigo, que si te cogían y te tenían que hacer un tercer grado, supongo que... ¿Cómo enseñas a una persona a aguantar una tortura? ¿Dónde naciste? ¿Cómo lo enseñas? Tienes que concentrarte, no hay dolor. No, tú tienes que pasar por eso. ¿No lo sabes? ¿Qué subversivo eres? Evasión y escape, tenías que llegar a un punto y al final te cogían y tenías que aguantar el trato de prisionero. Pues solo podías decir tu número de soldado y a dónde pertenecías. Te hacen muchas preguntas y tal, no sé qué. Y claro, estaba muy cansado, estaba muy agotado, sin dormir, siempre a la guardia. Pero era muy psicológico, todo era muy psicológico durante horas. Era muy psicológico, sí. Aquí sí que lo pasabas mal, porque eras un prisionero y te trataban como tal. Y te hacían preguntas muy sencillas. ¿Cómo se llama tu capitán? No podías decirlo. Y ellos intentaban que lo dijeras. ¿Te puedes imaginar, en plan? Tortura sin llegar a serlo. Yo sabía que no me matarían. Que podían ahogarme medio minuto en un cubo de agua sucia. O hacer cosas por el estilo. Pero pensaba, no me matarán, ¿no? Aunque también llegué a pensar, se les está yendo un poco de las manos, pero bueno. ¿Cómo quieres que le explique esto a la familia? ¿Qué va? ¿Qué va? Solo contabas la parte guay, como para dar un poco de envidia. No contabas que por la noche habías llorado durante 2 horas antes de dormir porque no veía salida. Llorado y llorado, o sea, estar muy triste durante ese tiempo. Yo escribía cartas a mis abuelos y a mi madre y sabían de la situación, pero no se lo creían, ¿eh? O sea, no, el imaginario de la situación era muy difícil de explicar para que realmente tomaran conciencia, ¿no? Me decían, bueno, es un poco exagerado. Claro, tampoco querías entristecer a tus padres, ¿no? Que los hijos no acudíamos a nuestros padres buscando consuelo. Tranquilos, que ya sabéis que tengo fuerzas de sobra para aguantar todo lo que me echen encima. Esto es la casa de Tócame Roque, un descontrol total. Yo ya estoy un poco quemado. A veces me siento solo y echo de menos muchas cosas, pero el secreto está en no comérselo demasiado. Cuando salga de aquí tengo ganas de hacer 1000 cosas. Seguir estudiando, sacarme el carné de conducir, continuar con la guitarra. Yo me llamo Vincent Partal Montesinos. Hice la mili en el año 83 en la unidad de helicópteros 2 en Bétera, mi pueblo, curiosamente. Yo era una persona bastante conocida en Bétera, independentista, de izquierdas. De hecho, hay pintadas mías alrededor de la base, en contra de la base, de la OTAN y todo eso. Y aquello era una unidad muy pequeña, con una mentalidad bastante enloquecida. Habían estado en el Sáhara, en la guerra contra el Frente Polisario. Eran golpistas. Soy Tony Borra e hice la mili en Madrid. Mi trabajo como conductor era llevar a los mandos militares. Es decir, yo llevaba generales, coroneles. Justo al poco tiempo de haber llegado, hubo un atentado muy importante de ETA. Y ante un atentado mínimamente preparado,
no teníamos ninguna defensa. Ya ni hablemos de un coche bomba, una bomba Lapa o alguien que se atreviera a disparar. La sensación era, si te pillan en un atentado, lo tienes merecido por tonto, por no haber sabido plantar cara. Tengo que encontrar una salida, la que sea, una salida. El terrorismo ha hecho acto de presencia de nuevo hoy en Madrid. A primeras horas de la mañana eran asesinados el coronel jurídico Vicente Romero Calatayud y su conductor, Juan García Jiménez. Este es el coche en donde viajaba el teniente general Valenzuela, el coronel y el soldado que resultaron muertos en el acto. El pasado lunes los terroristas mataron a 4 militares, uno de ellos un general. 3 días más tarde mataron a otros 3 militares. Otras 10 personas fueron también heridas. Había un señor que era el encargado de seguridad de la base, que se llamaba Baragaño. No sé si era capitán, coronel o no sé qué. Y era un hombre particularmente violento, particularmente facha. Y de repente entra un día en el despacho, se me planta delante y dice: «Hombre Partal, no sabía que eras de la ETA». Yo me quedé blanco. ¿De ETA? ¿Yo? A partir de ahí, se dedicó a hacerme la vida imposible. Por ejemplo, cuando formábamos por la mañana en el patio de instrucción, me hacía salir de la fila y empezaba: «Arriba España, viva Franco». Y yo, claro, viva Franco, arriba España y lo que hiciera falta. Tomé la decisión más dura y más arriesgada, que fue ir a ver al capitán y decirle: «Mire, yo dejo de hacer mi trabajo aquí». Eso significa que no voy a llevar a más mandos, ni generales, ni coroneles, ni a nadie. Y además me niego a volver a ponerme el uniforme. Se quedó totalmente descolocado, no dijo nada. Simplemente dejó que me fuera y yo me fui a la compañía, donde estaban las habitaciones. Me desnudé y me quedé en calzoncillos. Al cabo de una media hora, vinieron a verme y me dijeron: «Tienes que ir al calabozo». Al día siguiente se presentó personalmente el coronel de la base con mucha virulencia. Me dio un discurso muy airado, muy exacerbado, amenazándome con un consejo de guerra. En ese momento sabía que me podían caer 6 años de prisión por lo que estaba haciendo. Y me asusté, me quedé temblando. Pero seguí adelante. Hasta que llegó un día, una noche, que me tocaba hacer guardia. Y me enviaron a la última garita de vigilancia, que estaba prácticamente dentro del bosque. Y estando allí, de repente oigo unos pasos. Y hago lo que me habían enseñado. Dar el alto 2 veces. A la tercera, alto o disparar y cargar el cedme. Y cuando lo hago, cuando cargo el cedme, claramente, porque se oye que estoy cargando el fusil, oigo su voz: «Coño, que soy Baragaño». Y yo bajo el arma, saludo, etcétera, etcétera. Es verdad que a veces él paseaba, pero me sorprendió que iba solo. Iba solo y llevaba una metralleta que no parecía reglamentaria, colgada en bandolera. Y el tipo se me acerca y de repente me pone la metralleta en la barriga, apretando. Y me dice: «¿A que no sabes lo que me gustaría hacer ahora?». Y entonces tuve una reacción
que evidentemente no pensé, porque si lo piensas no lo haces, ¿no? Que fue coger mi fusil, ponerlo también en su barriga y decirle lo mismo que a mí. Todavía tengo la sensación física del cañón en la barriga. Te puedo decir exactamente en qué parte lo tenía. Mátame, tío. Si estás convencido de que soy de ETA, me pegas un tiro. Nadie te habría dicho nada. Y dio un paso atrás y me dijo, me gusta, tienes cojones. Se marchó. Y yo me quedé temblando, con una sensación de pánico absoluto. Cuando se fue Baragaño, caí al suelo y estuve un buen rato ahí. No piensas cuando haces eso. Si lo hubiera pensado, no lo habría hecho, porque era un riesgo muy alto. No lo piensas. Sale espontáneamente y haces lo que crees y tiemblas. La decisión de objetar la tomé dentro de la mili. Sí, cuando estaba en la mili. Primero, con mucho miedo. Y luego cada vez con más convicción. Entonces, llegamos a un acuerdo. Podría vestir un mono blanco y trabajar en la cocina. Y al final salí con un papel que me autorizaba a salir sin más especificaciones, firmado por un cabo primero, es decir, un rango muy bajo. Y a partir de ahí me quedé en casa y no hice nada más de la mili ni nadie me pidió nada. Perdón. Se lo hice pasar mal a mi familia. Pero por otro lado, estoy orgulloso. Me costó mucho tiempo contarlo. Mucho. Ahora lo pienso y es que es muy fuerte. Cuando lo pienso digo, es que es muy fuerte. Y además yo tenía 22 años. Es muy bestia que te hagan pasar por un sitio así, ¿no? Años después iba por Valencia y vi a Baragaño al otro lado de la calle. Y empecé a gritarle como un loco. Hijo de puta, te voy a matar. Crucé la calle con los coches pasando y yo en medio de la calzada. Baragaño echó a correr como un poseso. Y ese día sí que recuerdo que me vino todo a la cabeza. Madre mía. Me intenté suicidar. Y me tomé un montón de pastillas y solo quería salir de allí, del cuartel. Yo no podía más. Y deserté porque fue la única manera de denunciar lo que estaba pasando en la base. Aquella noche yo cogí el machete, lo cogí de la taquilla y yo me acosté con el machete y me lo pegué al brazo. Y digo, el que me toque me lo llevo por delante. Aquella noche no me tocó a mí, pero si me llega a tocar a mí, yo me llevo a alguno por delante. No dormí porque le tocaron a otros. Y nada, y al día siguiente fue cuando David me dijo que nos fuéramos. Y nos fuimos a Barcelona los dos. Me daba igual lo que me pasara. Total, si estaba en las últimas. O sea, yo psicológicamente yo no era yo.
En los cuarteles se sufría mucho. Si eras un soldadito de esos que se te veía tierno y joven, sistemáticamente había gente que lo pasaba fatal. Y los padres súper preocupados porque tenían esa mentalidad de que su hijo tenía que volver a la mili, que no podía ser de otra manera. Porque si no volvía sería un desertor. Ya tengo ganas de que llegue la Navidad para ir a la coral y cantar con los de la colla. Tengo muchas ganas de veros a todos y abrazaros con todas mis fuerzas porque, si Dios quiere, el mes que viene me darán unos días de permiso y podremos estar juntos otra vez. Os quiero con todo mi corazón. Había muchos intentos de suicidio y también muchos suicidios. Yo recuerdo que muchas veces tramitábamos indemnizaciones para la familia porque el chaval se había suicidado. El chaval se suicida porque no puede más. Y el padre se siente tan culpable que al cabo de unos meses acaba suicidándose también. Me acuerdo de uno que cogió un vespino y se estrelló a toda velocidad contra una pared, contra el muro de una casa. Fue lo que hizo ese chico para librarse de la mili. Y no sabía si quería matarse o destrozarse para dejar la mili. Pero claro, eran suicidios. Gente que quedaba trastornada por el servicio militar, porque los habían maltratado de forma tremenda, a todos los niveles, psíquico, físico, sexual, y sin embargo aquí no se hacía ningún tipo de investigación. Cuando se van los veteranos, recuperamos la libertad. Me da la sensación de que a partir de entonces empieza la mili como Dios manda. Yo, cuando empezaron a irse los veteranos, a más de uno, le solté una colleja de las buenas. ¿Alguno que me había puteado? ¡Pam! Venga, baja, conejo, que ahora el conejo eres tú en la vida civil. Se jubilan los veteranos y entran los reclutas. Y tú ya eres de los de las barbas roídas, sucio, con cara de tener 20 años más. Y el malo de la película. ¿Me han puteado? Tengo que putear. ¿No? Era como... ¿y si puedo más de lo que me han hecho a mí? Conejos, en pie. Yo tenía clarísimo que todo lo que había pasado, yo no pensaba hacérselo a nadie. No pensaba transmitir ese dolor, esas malas experiencias que me habían hecho vivir a mí. A alguien que no tenía culpa alguna. ¿Dónde están los conejos? Porque eran los veteranos a la caza de los conejos. Pues para hacerle todo tipo de humillaciones, ¿sabes? Para meterlos en la ducha, para, yo qué sé, había una cosa que era ponerle el sello de la compañía en el culo. Yo cuando llegaban los conejos nuevos, yo me encerraba en la oficina y tenía apagada la luz, ¿sabes? Para que no fueran a pedirme el sello para sellarle el culo a los recién llegados, ¿sabes? Todos hemos hecho algo. Todos hemos hecho algo. O sea, aquí, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Si eres veterano y no te comportas como un veterano, el resto de veteranos también irán a por ti. Y estaba permitido y consentido mientras no se hiciera delante de según qué mandos. ¿No pensabas que un día acabarías siendo como ellos? Tenemos que correr, tío. Tenemos que correr 10 kilómetros con la mochila. Tira. No puedo, no puedo. Tira, me cago en la puta. ¡Pum! Tienes que correr porque me da la gana a mí. Esto no era un fenómeno aislado, no era cosa de personas concretas, ni de delincuentes, ni de gente que tuviera que estar en otro sitio, sino que había toda una lógica sistémica detrás de esa violencia. Es una violencia que todos conocen, pero que está escondida. Los que lo pasaron mal se han callado.
Y los que lo pasaron bien se avergüenzan y también callan. Sin darte cuenta, entrabas en esa dinámica. Eso que, cuando eres recluta, cuando entras, te suena tan... Yo nunca seré así. Nunca. Se te olvida. Se te olvida. Es terrible. Yo lo veo ahora y yo veo a mi hijo que le están haciendo esto y para mí sería terrible, aunque lo haya pasado, porque entiendo que estamos en otra época. En el 84 la conciencia de lo que era una libertad o un derecho fundamental no existía. Ahora tienes que avanzar por la grieta que tienes en el pie derecho, hacia la izquierda. Apóyate. Tira, tira más. Ya lo tienes. Más a la izquierda. Más. Muy bien. Venga, son las 11:09 de la mañana. Vamos a hablar de cine y televisión. De cine con Alex Gorina. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿y la anécdota? La anécdota... La semana pasada lo dejaste muy arriba. Sí. Esta es muy personal y es una anécdota con la que reivindicar. No fue algo preparado, ni pensado, ni organizado, ni... nada de eso. Fue totalmente espontáneo. Salió de golpe. En la mili viví experiencias dolorosísimas. A mí me violaron, por ejemplo, en una sala de armas que había en la compañía. No se lo había dicho a nadie, hasta que se lo conté a Laura Rosell en el programa ese día. A nadie. Que te despertaran por la noche era habitual. Pero en este caso, no lo fue. Me despertó un sargento y me dijo, ven conmigo. Dije, ¿qué pasa? Todo el mundo dormía. Y me hizo ir a lo que llamaban la sala de armas. Cuando entré, vi que había dos más. Dos más. Y pensé que me castigarían por algo, no sé, era muy raro, muy raro. Y entonces se me echaron encima. Estaban borrachos, evidentemente, como casi siempre. Entre dos me sujetaron y me desnudaron. Me desnudaron. Dos me agarraban y al tercero no lo veía. Se me echó encima. Se había bajado los pantalones y me escupió. Y de repente me penetró. Me hizo mucho daño. Y los otros se reían y me apretaban fuerte. Me hacían mucho daño. Tenía la cara contra el suelo y una mano no me dejaba respirar casi. Y se corrió. Y entonces yo estaba mareado, dolorido, me dolía muchísimo. Y ya, no sé, me quedé aturdido y pensaba, bueno, pues... Y de repente lo hicieron los otros dos también. Bueno, no de repente. Vino uno y luego el otro. Lo hicieron los tres. Y no sé cuánto tiempo duró. No lo sé. Y cuando me levanté, no me ayudaron, porque seguían riéndose. Y me dolía mucho. Entonces me dijeron, ahora vuelve a tu cama
Y ya sabes lo que te pasará si dices algo. Y llegué a la cama y no podía aguantar el dolor. No podía hablar con nadie. ¿Con quién iba a hablar? ¿Por qué nos sometíamos? Porque no había otra manera de sobrevivir. Por eso nos sometíamos. Cualquier forma de rebeldía era una ruina para ti. Porque además las leyes militares eran durísimas, ¿no? A veces pienso, ¿por qué callaste tanto? ¿Por qué no dijiste nada? Y seguramente fue, da igual, ya he salido, ¿no? Ya no estoy allí. Da igual que ellos estuvieran locos. Ya me he librado, ya lo he superado. Olvídalo. Impunidad. Lo que había era un silencio absoluto porque, primero, un soldado difícilmente podía denunciar una situación de violencia, ya que todo te indicaba que no podías hacer nada más que aguantar. Es decir, era un proceso iniciático en tu vida en el que aguantabas los golpes para aprender a ser una especie de macho extraño, no sé, algo muy particular. Un chivato no estaba bien visto por nadie, ni siquiera por los militares. Uno de los castigos que recibían por parte de los veteranos cuando se enteraban era llevarlos al pozo de la mierda, donde estaban las mulas, y los duchaban con agua fría y les restregaban mierda, o al revés. Primero les restregaban la mierda y luego los llevaban a las duchas y los duchaban con agua fría. Creo que muchas veces los oficiales o los mandos pensaban, si digo que aquí hay maltrato, se me va a caer el pelo. Por eso lo que hacían era esconderlo y encubrirlo. Había una opacidad total, un silencio absoluto. Decimos mucho del machismo, ¿no? Y del pero es que esto es un fomento del macho hombre, ¿no? El hombre que tiene que tener barba, que tiene que ir al ejército, que allí te harás hombre, que si no, que estás salido de las malfandas de tu madre. Bueno, pues la sociedad es la que hay, es esta, ¿no? Y no la podemos cambiar ahora. Si un hombre es decir, hostia, pues mira, ya aguanto puñetazos en el pecho, que me da lo mismo que me diga conejo, que pues dirías, pues me han hecho un hombre, pero no es precisamente eso lo que me hizo un hombre. Efectivamente, te hacías ese tipo de hombre, ¿no? Es decir, todo lo masculino, ¿no? La arrogancia, la grosería, una escuela de masculinidad bronca y fea. De pequeño mi padre siempre me decía, cuando vayas a la mili te harán un hombre. Y bueno, no sé si era cierto o no, pero dejamos la juventud de forma bastante traumática. Eso, ve a la mili que te harán un hombre. Formaba parte del mismo paquete, ¿eh? De esa mentalidad machista, españolista, violenta, fascista. Esta es la mascota. Y el 103. Esto viene conmigo porque es mío. El brazo es mío, lo que tengo aquí es mío. Soy un superviviente. Claro que sí. Soy un superviviente. Me costó bastante adaptarme a la vida civil cuando volví. Tenía un exceso de tolerancia cero. Era súper impulsivo, incluso violento a veces. Hay muchos hombres a los que les da un poco vergüenza reconocer hasta qué punto fueron sometidos y sufrieron, ¿sabes? Es decir, reconocer
que no ha sido fuerte ni ha sido, y muchas veces no ha sido digno, ¿no? O incluso que ha sido cruel. Porque yo he visto gente que cómo le da la vuelta a los recuerdos, ¿sabes? Dice, no, pero fue estupendo. Y dice, ¿qué fue estupendo? ¿Dónde estaba lo estupendo? Durante un tiempo no duermes bien estando en casa. Están a casa. Tienes esos recuerdos de, hostia, me acuerdo una vez que mi madre vino a decirme algo y casi le pego una hostia. Sí. Pero era una reacción de decir, déjame en paz, ¿no? No sé. El no dormir, el estar con un ojo abierto, y aún así no. Y con 50 años que tengo, escucho un ruido por mi lado y ¡pum!, ya estoy despierto. Eso por un lado. Y luego ansiedad súper mal, y los nervios y todas estas cosas, y estar alerta y muchas cosas desde entonces. Cuando veías a un joven destrozado por todo lo que había vivido allí, eso impactaba mucho. O también el tema de las madres, cómo las veías, todo lo que sufrían por lo que había sufrido su hijo, que en teoría se iba, y cómo volvía, ¿no? Sí que tengo mucha rabia por haber sido objeto de toda esa agresión. Y por el hecho de que tú eras, un desgraciado que tenía que aguantar sus paranoias, sus conspiraciones y sus estupideces. Quedé con ciertas heridas psicológicas, más que no eran nuevas, por otra parte, eran heridas que se volvieron a abrir y que habían existido en el tiempo que estuve en el colegio. Le debo al ejército español y a la Iglesia Católica Española los peores momentos de mi vida, ¿no? Creo que el dolor físico de una violación triple es algo que ni siquiera puedo imaginar que me volviera a pasar. Creé un yo interior que había decidido, conmigo no podrán. Y aquello no podía convertirse en algo que no pudiera superar, llegar hasta el final y salir de allí. Y me casé con mi mujer y he tenido hijos, ahora lo saben. No conozco ningún otro caso, ni he hablado con nadie más, pero me resisto a creer que, con toda la historia del ejército español de toda la vida, yo haya sido la única persona que ha sido violada. De aquí se escaparon ahora hace un año 18 soldados de la COE que han denunciado maltrato por parte de sus superiores. 2 meses después, sufrió una agresión por parte de un compañero que le clavó un objeto punzante mientras dormía. Antoni intentó suicidarse tras ser tiroteado con una pistola de aire comprimido por uno de sus compañeros. Con agresiones y amenazas obligaban a los reclutas a desnudarse y practicar diversos actos sexuales mientras los insultaban y se reían de ellos. Según cuentan, la novatada consistía en obligar a los soldados a ponerse a 4 patas, como un perro, con los pantalones bajados, y les mostraban un palo en forma de pene. Los otros soldados tenían la intención, según han declarado, de hacer una novatada al compañero, empapándolo en alcohol y amenazándolo con utilizar un encendedor. Los soldados prendieron fuego con un encendedor a 18 soldados mientras dormían. El fiscal militar ha pedido 6 años de prisión y 12 millones de indemnización por un presunto delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte y por un delito continuado de abuso de autoridad. Los militares acusados por la muerte de un recluta del cuartel de la Seu d'Urgell que sufría de asma quedan absueltos del delito de imprudencia. Han declarado que no tenía ni punto de comparación con el resto de los casos, lo que demuestra, según la Oficina de Defensa del Soldado, las condiciones que se viven en los acuartelamientos de los picos de Europa.